Así es la lujosa vida de Marco Antonio Solís en 2025 mansiones, autos y su fortuna. El Buki no es solo un cantante, es un fenómeno cultural, sobre todo, un estratega que convirtió nostalgia en patrimonio. Detrás de cada coro que México y América Latina se sabe de memoria hay contratos, regalías, marcas, derechos editoriales y decisiones patrimoniales que lo fueron colocando, año a año, en la primera línea de los artistas latinos mejor capitalizados. Este documental no se queda en la superficie del brillo, reconstruye el camino desde Ario de Rosales, Michoacán, hasta los vecindarios más exclusivos de Estados Unidos y México, desde los patios donde afinaba su primera guitarra hasta un hotel boutique que monetiza, con elegancia, su propia leyenda. En este recorrido contaremos, con pulso de crónica, cómo se forjó el compositor, cómo se organizó el empresario y cómo se administra el símbolo. Habrá fechas y discos, sí, pero también habitaciones de hotel diseñadas como homenaje, autos que cuentan capítulos de vida, una mudanza estratégica a Las Vegas, líneas de consumo que cruzan fronteras y un repertorio que, aún en la era del streaming, sigue generando flujos constantes. Y, por si faltara sazón, abriremos las rendijas de la farándula, rumores persistentes, cifras que encienden titulares, acuerdos que se firmaron en privado y pequeñas excentricidades que solo un artista con 5 décadas de vigencia puede permitirse sin pedir disculpas. La pregunta que subyace es directa: ¿cómo vive hoy Marco Antonio Solís? ¿Qué lujo se permite y qué secretos guarda su estilo de vida? La respuesta está organizada por capítulos, con transiciones fluidas entre la niñez, el taller de canciones, la maquinaria de las giras, el músculo empresarial y la fotografía patrimonial de 2025. Un mapa completo, contado de manera clara, extensa y sin atajos. Capítulo 1. Infancia en Michoacán. La música como refugio, la disciplina como destino. Marco Antonio Solís nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, Michoacán. Su biografía arranca lejos de los lujos y de las luces. Arranca entre calles donde el aire huele a pan, a madera húmeda, a misa de domingo y a banda de viento en fiestas patronales. Ahí aprendió los primeros códigos, la cortesía de saludar a todos, el valor de la palabra empeñada y esa disciplina doméstica que, años más tarde, explicará por qué un compositor puede sostener una marca durante décadas sin perder el piso. La casa familiar no tenía extravagancias, pero sí un capital que no cotiza, tiempo compartido, trabajo y fe. Desde niño, Marco Antonio se fascinó con el sonido. No con el espectáculo, con el sonido, la cadencia de los mariachis, el rumor de las guitarras, las voces que salían de la radio en canciones de los 60 que contaban historias con 3 acordes y un corazón abierto. Escuchaba y repetía, como hacen los autodidactas que educan el oído antes que cualquier academia. A veces cantaba en reuniones familiares, otras, se perdía en los coros de misa, donde aprendió a respetar el silencio, a entrar a tiempo, a sostener una nota sin romperla. La iglesia fue, sin saberlo, un primer escenario y una primera escuela de respiración. La austeridad no fue un obstáculo, fue un impulso. Sin demasiadas distracciones, había espacio para imaginar melodías, para probar combinaciones de palabras, para anotar frases sueltas en cualquier trozo de papel. En patios y calles, improvisaba versos que luego acomodaba en casa, con la paciencia de quien entiende que el arte también es oficio. Ese origen explica un rasgo que atraviesa su carrera, el sentido de la medida. Solís nunca buscó la floritura vacía, buscó la frase exacta que la gente, al oírla, sintiera como propia. La cultura michoacana lo marcó por dentro. Los corridos y las baladas que oía desde pequeño se mezclaban con la religiosidad popular y con ese respeto a las tradiciones que, décadas después, se convertirá en estética, letras que hablan de amor y despedida sin cinismo, metáforas de campo, imágenes sencillas y, de fondo, una ética de trabajo que no negocia con la flojera. El niño que ayudaba en casa y que hacía tareas sin que nadie se lo recordara se volvería el adulto que llega a las pruebas de sonido a la hora exacta y que no improvisa cuando hay miles de personas esperando. Lo que muchos desconocen es que, antes de brillar, el pequeño Marco Antonio ya había aprendido a organizar su día, estudio, quehaceres, guitarra, sueño. Ese orden, que parece mínimo, fue clave para sobrevivir al vértigo posterior. Cuando el éxito llegó, no lo desordenó, lo aceleró con método. Y en ese método hay un secreto, la fe como sostén íntimo. No un discurso,
un hábito. Quien lo ha visto rezar breve antes de subir a escena sabe que ahí hay un hombre que se pone en eje, no una figura que posa. La niñez, entonces, no fue un prólogo ingenuo, fue un taller de hábitos. Y en la industria del entretenimiento, tan dada a la improvisación de corto plazo, los hábitos de largo aliento valen oro. Ario de Rosales queda lejos de Las Vegas en kilómetros, pero no en lógica. En ambos lugares, Marco Antonio supo leer el entorno y sacar de él el mejor resultado posible, con paciencia y disciplina. Capítulo 2. Los primeros pasos, de los hermanitos Solís a la semilla de los Bukis. Antes del fenómeno continental, hubo ensayo. Con su primo Joel Solís, el joven Marco empezó a cantar en reuniones y fiestas locales. Era una dupla tímida y aplicada, de esas que llegan en punto, arman su equipo sencillo y tocan sin reclamar privilegios. La gente, que reconoce el talento antes que el currículum, empezó a pedirlos con nombre y apellido. En esa etapa, Marco aprendió un principio que mantendrá por décadas: si suena bien y emociona, vuelve a sonar. La adolescencia fue también tiempo de aprender el lado ingrato del oficio: equipos que fallan, pistas que no corren, micrófonos que traicionan, organizadores que prometen y no cumplen. Nada de eso lo frenó. Al contrario, cada tropiezo se volvió aprendizaje técnico, como ecualizar una voz grave, como cuidar la guitarra en climas húmedos, como poner en orden un pequeño set para que no haya cables cruzados. Ese acercamiento a la logística es el que, más adelante, convertirá sus giras en operaciones afinadas. Una anécdota repetida en su círculo retrata el carácter del adolescente. Cuando no había dinero para cambiar cuerdas o para desplazarse, prefería cantar a capela antes que cancelar. Esas pequeñas decisiones forjan reputación en el territorio que importa, la comunidad. Los empresarios locales, que todo lo ven, empezaron a confiar en los primos. Así nacen las primeras contrataciones con cachés modestos, y así empieza a sonar, todavía bajito, el motor de un proyecto que crecerá sin pedir permiso. En paralelo, Marco afiló la pluma. Si algo distingue su carrera es la composición: versos simples y contundentes, ideas claras, economía verbal y una intuición para los ganchos melódicos que pocos logran. Aquellos primeros cuadernos, con tachaduras y flechas, no sabían que contenían las bases de Tu cárcel, y Ahora te vas, como fui a enamorarme de ti. El adolescente que escribía por necesidad emocional estaba, sin saberlo, construyendo un catálogo que más tarde le pagaría la vida. La familia jugó como red y como impulso. No se trataba solo de permitirle cantar, se trataba de ordenar la vida para que cantar no destruyera lo demás. En esa negociación, estudio, trabajo, música, se templó un carácter que resistiría los años duros de carretera. Si algo no concede el camino del artista es compasión con el flojo. Marco no lo fue. Y cuando el talento se encuentra con la voluntad, la curva asciende. El paso de los chamacos que cantan a proyecto formal fue cuestión de días y de decisión. Había que bautizar al grupo, había que presentarse con nombre. Lo hicieron como se hacen las cosas duraderas, sin alardes, con convicción. A partir de ahí, el resto es historia. Capítulo 3. Los Bukis. 20 años de canciones cheque y el nacimiento de una dinastía sonora. En 1972, con apenas 12 años, se enciende la primera chispa. A mediados de los 70 se consolida la marca que partirá en dos la balada popular mexicana, Los Bukis. El nombre, tomado del habla norteña para decir niños, resultó un hallazgo mercadológico involuntario, fácil de recordar, cargado de identidad y con un punto de ternura que contrapesaba la intensidad de las letras. La fórmula musical fue igual de precisa: balada romántica con ADN regional, guitarras que lloran, teclados que abrigan y una voz que parece estar al borde de quebrarse. Pero no se quiebra. Pronto llegaron los discos que definieron época. Tu cárcel, como fui a enamorarme de ti, y Ahora te vas, trilogía de despedidas que México convirtió en himnos de sobremesa, de boda, de karaoke y de duelo. Cada una de esas canciones no solo fue éxito, fue contrato firmado. En la economía de un compositor-intérprete, una melodía que se queda en el corazón se convierte en ingreso que regresa cada mes: radio, televisión, plataformas, covers, sincronizaciones. Los Bukis no eran solo un grupo, eran una imprenta de regalías. Las giras convirtieron esa popularidad en músculo.
Plazas de toros, auditorios y estadios en México, Estados Unidos y Centroamérica se rindieron ante un repertorio sin relleno. La puesta en escena era honesta, luces funcionales, una banda engrasada, cero artificio. El protagonismo era de la canción. La gente iba a llorar y a cantar, y se iba sintiendo que había asistido a una catarsis colectiva. Pocas marcas consiguen eso sin caer en el cliché. En el lado administrativo, Marco aprendió, a veces con golpes, la necesidad de cuidar contratos, masters y porcentajes editoriales. La industria, especialmente en los 80, estaba llena de trampas legales para artistas sin asesoría. Él las sorteó con inteligencia creciente. El resultado fue un control significativo de su obra. Quien posee sus canciones puede sostener décadas de vida profesional sin depender de modas. En ese sentido, cada letra de los Bookies es ladrillo en su patrimonio. La relación con su público migrante en Estados Unidos merece capítulo aparte. Los Bookies ofrecían un hogar portátil. Si estabas lejos, esas canciones te reconectaban con la infancia, con la mesa, con el barrio. Eso creó lazos de lealtad que sobrevivieron a la disolución del grupo. En términos de negocio, esos lazos se traducen en tickets que se venden durante generaciones y en streamings que no se apagan. Una mina afectiva y financiera. Casi 20 años después, el ciclo de los Bookies se cerró en su formato original. No hubo ruptura estridente, hubo ciclos que se cumplen. Para Marco, era el momento de transformarse sin perder la esencia. Lo que siguió fue, literalmente, en pleno vuelo. Capítulo 4, solista. En pleno vuelo y la ingeniería de un catálogo que no envejece. En 1996, Marco Antonio Solís lanza En pleno vuelo, y con ese gesto declara independencia artística manteniendo el pulso sentimental que lo hizo grande. El sonido se moderniza, arreglos más pop, teclados con texturas contemporáneas, percusiones más limpias, pero la pluma sigue siendo la misma, líneas memorables, estribillos adhesivos y un castellano que canta sin forzar la rima. El público lo entiende de inmediato, no es ex-Bookie, es Marco Antonio Solís. La década siguiente consolida el movimiento. Álbum tras álbum, se coloca con comodidad en listas de Billboard, más de 30 canciones se instalan en Hot Latin Songs. Sus discos se convierten en referencias para intérpretes que buscan repertorio a prueba de público. Aquí aparece otra faceta crucial, la del compositor para otros. Rocío Dúrcal, Ana Bárbara, Paulina Rubio, Lucero, Enrique Iglesias, entre otros, llevan su firma. Cada tema interpretado por terceros abre un caudal nuevo de regalías y multiplica su alcance sin que él tenga que estar físicamente en todos lados. La transición a lo digital no lo toma por sorpresa. Mientras muchos artistas de su generación tardan en comprender la lógica del streaming, Marco y su equipo establecen acuerdos que cuidan catálogo y visibilidad, playlists curadas, lanzamientos con criterio, remasterizaciones que suenan mejor en plataformas. La ecuación es simple: si la canción es buena, la tecnología la amplifica. Si la administración es buena, la tecnología la paga. En paralelo, su presencia en televisión y especiales en vivo mantiene la maquinaria emocional. No se sobredimensiona la exposición, se elige. Festivales emblemáticos, homenajes, conciertos grabados con calidad cinematográfica alimentan YouTube y plataformas con contenido evergreen que se comparte y vuelve tendencia de tanto en tanto. Ese archivo no es nostalgia, es marketing de largo plazo. Como productor, Marco afina el oído ajeno. Entra a estudios, ordena estructuras, sugiere tonalidades, lima excesos. Su sello es reconocible: claridad melódica, letras sin barroquismo y un respeto absoluto por la voz como instrumento narrativo. En un mercado donde muchos graban por volumen, él graba por efecto. Esta etapa lo instala como lo que es hasta hoy: un autor-intérprete con catálogo rentable, un productor respetado y una marca personal que inspira confianza. Y la confianza, en negocios, se traduce en mejores condiciones, patrocinios bien pagados y alianzas que no necesitan gritos para ser eficaces. Capítulo 5, giras y reencuentro, cuando la nostalgia factura millones y ordena la agenda. Si la composición imprime cheques, el escenario los convierte en billetes. El Bookie ha dominado la ciencia del vivo,
repertorios que suben y bajan como una respiración, bandas ensambladas como maquinaria fina, voces de apoyo que envuelven sin opacar y una puntualidad que el público aprende a respetar. Desde los 90, sus giras ocupan el tramo alto de la taquilla latina. En eventos privados, las estimaciones publicadas lo sitúan entre $300,000 y $400,000 por noche, según plaza y formato. El regreso de los Bookies entre 2021 y 2022 fue, sin matices, un terremoto emocional y financiero. 25 años después, el reencuentro provocó sold-outs inmediatos en Estados Unidos y México, con revendedores colocando boletos en miles de dólares y con ingresos brutos por fecha que, según reportes de la industria, oscilaron entre 1 y 2 millones de dólares en grandes recintos. Más allá del número, el fenómeno dejó 3 efectos. Reactivó su catálogo en plataformas, vendió mercancía oficial como en los 90 y presentó a nuevas generaciones la experiencia completa de un show grande sin artificio digital. La gira no fue solo una serie de conciertos, fue una operación empresarial, paquetes VIP, experiencias meet and greet medidos, licencias de imagen para productos oficiales, patrocinios selectos y una comunicación que combinó la épica del reencuentro con la cercanía del fan que creció con esas canciones. Nada chirrió porque todo estaba en clave de verdad, los músicos eran los de siempre, el repertorio estaba ahí, y el escenario se comportó como altar de memoria. En la ingeniería cotidiana, el éxito del vivo descansa en miles de detalles, riders técnicos claros, pruebas de sonido que cuidan la garganta, rutas de transporte que priorizan descanso, hoteles con habitaciones silenciosas y catering que piensa en energía, no en fotos. Ese detrás de cámaras es el lujo que no sale en revistas. El lujo de trabajar sin fricción. Un elemento económico rara vez contado. Cada noche grande dispara búsquedas y reproducciones que durante semanas mantienen arriba los números del catálogo. Esa cola larga digital se traduce en cheques que llegan cuando la gira ya terminó. Por eso, para Marco, el calendario en vivo es también un calendario financiero. La conclusión es transparente. El espectáculo no es un antojo, es la columna vertebral de un sistema donde el arte emociona y la empresa cobra. Y cuando ambos bailan coordinados, la música suena más fuerte. Capítulo 6. Mansión Solís, Morelia: cómo convertir tu casa en un hotel museo que imprime billetes. En 2020, Marco Antonio Solís decide convertir una de sus propiedades más queridas en proyecto empresarial, la Mansión Solís, hotel boutique de lujo en Morelia, Michoacán. No es una ocurrencia, es un movimiento con lógica redonda. Capitalizar su arraigo local, ofrecer experiencia inmersiva a fans de alto poder adquisitivo y crear una unidad de negocio que funcione incluso cuando él no está de gira. Resultado, un recinto de 24 habitaciones temáticas, spa, gimnasio, alberca con forma de guitarra, restaurante de autor y bar El Milagrito, diseñados como una narrativa habitable de su carrera. La estética equilibra lo señorial y lo contemporáneo, cantera michoacana, ónix, iluminación teatral y memorabilia curada, no saturada. Cada habitación cuenta un capítulo, letras, discos, fotografías, sin caer en el souvenir grandilocuente. Es un hotel, no un parque temático. Y ese menos es más es, paradójicamente, lo que más vende, lujo sobrio con identidad. En el terreno de las tarifas, el hotel se posiciona sin miedo. Habitaciones que arrancan alrededor de los 8,000 pesos por noche y suites que superan los 30,000. El mensaje es claro, no competimos por precio, competimos por experiencia. Para públicos de México, Estados Unidos y Sudamérica que vuelan a Morelia buscando vivir la canción, el valor está en cruzar la puerta y sentir que estás en un capítulo de tu propia biografía musical. La operación es una clase de finanzas aplicadas. Ocupaciones que aprovechan fines de semana largos, eventos privados, bodas, aniversarios, paquetes que incluyen música en vivo a pequeña escala, y alianzas con proveedores locales, viñedos, chefs, artesanos, que apuntalan comunidad. El hotel genera empleos, dinamiza turismo y refuerza marca. 3 goles con una sola jugada. Como producto, la Mansión Solís tiene otra virtud, es instagramable sin perder dignidad. Las fotos en la alberca guitarra, los muros conversos y los detalles en madera invitan al retrato, pero el servicio sostiene la promesa. Y cuando el servicio cumple, se instala el círculo virtuoso de toda hospitalidad seria, la recomendación orgánica. En términos de narrativa, el hotel opera como un museo vivo.
Los fans viajan, se hospedan, compran mercancía, consumen en restaurante y bar, y regresan a casa con una historia que contar. Ese boca en boca vale tanto como una valla publicitaria. Y, por cierto, monetiza mejor. Con esta jugada, Marco hizo algo que pocos artistas logran: transformar la nostalgia en flujo de caja recurrente. La casa del artista se volvió casa del público. Y ambos, literalmente, duermen mejor. Capítulo 7. Marcas propias: tequila, café y salsa, capricho o plan de expansión. La diversificación no es moda, es seguro de vida. Marco Antonio lo entendió al llevar su nombre a productos de consumo con 3 notas: Tesoro Azul, Tequila Premium, Quiéreme Café, línea de café gourmet, y Buki Salsa, salsa con chile de árbol de Yahualica. Los tickets promedio de cada categoría son moderados, pero su combinación produce una caja interesante: rotación alta, bajos costos relativos y un intangible poderoso llamado marca emocional. Tesoro Azul compite en un segmento saturado, pero cuenta con el imán de un apellido que genera confianza. El portafolio, blanco, reposado, cristalino, se mueve entre barras y colecciones de fans que compran por amor y repiten por gusto. El precio, aproximadamente 500-800 pesos, lo ubica como lujo accesible, aspiracional, pero cercano. Cada botella es también un objeto: diseño limpio, etiqueta que remite a su estética, ediciones especiales que vuelan en preventa. Quiéreme Café juega otro partido, el de la rutina. Wicias físicas y comercio electrónico, la marca extiende la presencia del Buki a la mañana de sus seguidores. Es una forma de decir buenos días con sabor. Buki Salsa cierra el triángulo con una de esas ideas que parecen obvias después de hechas: una salsa de chile de árbol de Yahualica, denominación de origen, embotellada en un envase con forma de guitarra. Gastronomía y marketing emocional en un solo tarro. ¿Resultado? Fotos, videos, regalos y un producto que, además, pica rico. A veces el genio está en la etiqueta. ¿Es esto capricho? No. Es una estrategia de marca paraguas donde cada categoría alimenta a las otras. Quien prueba la salsa visita el hotel, quien visita el hotel compra tequila, quien compra tequila escucha más canciones. El flywheel, rueda de impulso, opera sin que el consumidor se dé cuenta. Y mientras la música continúe sumando oyentes, las marcas laterales continuarán facturando. En estructura, estos negocios suelen operar con socios operadores, maquiladores, tostadores, embotelladores y un equipo pequeño de marketing y control de calidad del lado del artista. Es la manera de escalar sin convertir la vida en una planta industrial. Marco compone, su equipo produce. Todos ganan. En el balance total, las marcas no compiten con la gira ni con el catálogo, los robustecen. Esa es la diferencia entre diversificar por ansiedad y diversificar por diseño. Capítulo 8. Casas y coordenadas: Morelia, Las Vegas, Miami y la lógica del mapa patrimonial. El portafolio inmobiliario de Marco Antonio Solís es, en sí mismo, un relato de identidad y estrategia. Punto de partida: Morelia, donde la mansión original mutó en hotel boutique. Más allá de su monetización, ese activo ancla la biografía, recuerda de dónde viene y proyecta orgullo local. Es, literalmente, ladrillo con memoria. Siguiente estación: Las Vegas. En 2024, el Buki anunció una nueva etapa al establecer residencia en Nevada. La elección tiene 2 capas. Una artística: Las Vegas es capital del entretenimiento, con foros, residencias, festivales y una logística que reduce fricciones. Otra fiscal: Nevada no grava el ingreso personal a nivel estatal, lo que para un artista con flujo variable y global es una ventaja competitiva. En ese contexto, se le vincula con una propiedad en fraccionamiento cerrado valuada, según estimaciones del sector, en más de $4 millones, con los amenities esperables: seguridad 24/7, sala de cine, gimnasio, áreas de entretenimiento y, casi seguro, un cuarto para preproducción musical. Miami aparece como coordenada natural para cualquier artista latino con agenda internacional: aeropuertos con conectividad global, industria musical asentada, clima que repite el Caribe y barrios que ofrecen discreción. Sin ostentar,
Se le asocia a propiedades base que funcionan como pit stops entre giras y que facilitan reuniones de trabajo lejos de la mirada de la CDMX. Ciudad de México, por su parte, opera como hub cultural y mediático. Tener un departamento cómodo, bien ubicado, con acceso rápido a foros y a vías principales, reduce desgaste y permite cumplir con prensa, ensayos y apariciones. No es el activo más glamuroso del portafolio, pero sí uno de los más útiles. Lo interesante es que cada casa dice algo distinto. Morelia representa el arraigo, Las Vegas, la proyección internacional y la eficiencia fiscal, Miami, la conexión con la industria, CDMX, la operatividad. No es una colección caprichosa, es un mapa funcional. Y ese mapa, en 2025, luce bien conservado y mejor administrado. En términos de seguridad y privacidad, la arquitectura se repite. Fraccionamientos cerrados, controles de acceso, cámaras discretas, personal filtrado y un perímetro de cordialidad que mantiene a los curiosos a raya. El lujo, llegado a cierto nivel, es poder estar en tu sala sin que el mundo te interrumpa. Capítulo 9. El garaje del Buki. Potencia, precisión y un monumento sobre ruedas. La colección automotriz de Marco Antonio Solís no compite por cantidad, compite por carácter. En el extremo deportivo, un Chevrolet Corvette C7 amarillo que sintetiza potencia y estatus, líneas musculosas, cabina que abraza y ese rugido que convierte una calle vacía en pasarela. A su lado, un BMW M2, ingeniería alemana que mezcla lujo y rendimiento en formato compacto, auto para quien disfruta conducir sin hacer espectáculo. El Jeep Wrangler JK suma otra capa, la del camino de terracería, la visita al rancho, la escapada al bosque. Su presencia recuerda que el Buki no se recorta a trajes y alfombras, también pisa tierra. El Wrangler es versátil, noble, y funciona como recordatorio de origen. Es, además, el vehículo ideal para moverse con discreción fuera de ciudad. La pieza más fotografiada no es, sin embargo, un deportivo ni un 4x4, es el auto intervenido con imágenes y letras de sus canciones que reposa a menudo frente a la mansión Solís. Ese vehículo, más que medio de transporte, es un tótem. Los huéspedes se retratan, los fans lo comparten, los curiosos preguntan. El valor de mercado es irrelevante frente a su valor simbólico, es marketing en 3D, un hito visual que convierte una calle en experiencia. En la administración del garaje hay obsesión por el mantenimiento, servicios al día, seguros completos, llantas revisadas y un equipo que entiende que ningún concierto vale un accidente de carretera. Los traslados urbanos más delicados se hacen con chofer, la conducción de placer queda para ratos libres y rutas controladas. Seguridad, siempre. A diferencia de otros artistas, Marco no colecciona por acumular. Sus autos son extensiones de estado de ánimo y de agenda. Si hay gira, manda la comodidad, si hay fin de semana en familia, manda la aventura, si hay evento especial, manda la pieza que hace sonreír. Y ese equilibrio dice mucho del hombre detrás del volante. En valores, los estimados sitúan la colección entre 6 y 7 millones de pesos. Una cifra contenida si se la compara con su patrimonio total, pero suficiente para entender que aquí se disfruta la ingeniería sin caer en el derroche. Capítulo 10. Familia, fe, filantropía, la red invisible que sostiene al símbolo. La vida personal de Marco Antonio Solís ha sido, por diseño, más reservada que su vida artística. Hay, sin embargo, ejes claros, la familia como núcleo, la fe como brújula y la filantropía como consecuencia natural de haber recibido tanto. En entrevistas y apariciones públicas, suele agradecer primero en términos espirituales, luego en términos profesionales. Ese orden no es afectación, es hábito. En su biografía afectiva existen etapas que el público conoce, un capítulo junto a la cantante Beatriz Adriana, con quien comparte una hija, el matrimonio con Cristi Solís, compañera de vida y de proyectos, madre de sus hijas Allison y Marley. La imagen recurrente es la de un hogar que, lejos de los shows, funciona con horarios, celebraciones pequeñas, viajes en familia y una normalidad cuidadamente administrada. Esa normalidad es su lujo más protegido. La fe, anclada en prácticas sencillas, se cuela en sus letras y en su conducta. No predica, incorpora valores, gratitud, prudencia, trabajo bien hecho. Ese enfoque,
menos ruidoso que el de otros colegas, le ha permitido sostener reputación alta incluso cuando el entorno reclama polarización. En tiempos de redes, esa moderación es oro reputacional. En filantropía, su nombre se vincula a causas culturales y sociales en Michoacán y a apoyos puntuales en salud y educación. No busca titulares. Busca impacto. Becas discretas, donativos en especie, conciertos con causa. El método es siempre el mismo: ayudar sin convertir la ayuda en espectáculo. El aplauso lo guarda para el escenario. Un punto poco contado: la mentoría. Músicos jóvenes que han pasado por su banda o por su estudio reconocen una forma de enseñar a partir del ejemplo: puntualidad, respeto al público, ensayo como religión. Esa cultura no se paga con dinero, se hereda. Y el legado, finalmente, no son solo canciones, es un modo de trabajar. Este triángulo, familia, fe, filantropía, explica lo que no alcanzan a explicar las cifras. Un artista puede tener mansiones, autos y negocios. Sostener el ánimo, la salud y la alegría cotidiana requiere otra cosa: una red. Él la tiene. Capítulo 11. Rumores, excentricidades y titulares. El otro Buki que la prensa quiere ver. En la zona del rumor, Marco Antonio ha sido materia de titulares que van desde lo inofensivo hasta lo francamente especulativo. Que si cierta cifra por concierto privado, que si una residencia más cara que la de tal colega, que si una inversión misteriosa en tal ciudad, que si un avión propio para saltar entre shows. Separar dato de relato exige criterio. Lo verificable: cobra alto, vive bien, invierte con cabeza y se mueve en charter ejecutivo cuando la gira lo demanda. Lo demás son capas de dramatización que alimentan la conversación. Una excentricidad dulce: el auto temático frente a la mansión Solís. Otra, la alberca con forma de guitarra. Un tercero gesto, más íntimo: colecciones pequeñas, vinilos, guitarras, libretas de letras, cuidadas como si fueran restauraciones. No brilla el oro, brillan los símbolos. Y esos símbolos, a diferencia de un diamante, emocionan. La prensa rosa, por su parte, intenta de tanto en tanto colar historias de rivalidades o desencuentros con exintegrantes, colegas o familiares. La estrategia del Buki ha sido la misma por años: hablar poco, trabajar mucho. El rumor necesita combustible, el silencio se lo niega. Y cuando aparece en cámara, lo hace para cantar o para presentar proyectos, no para responder dardos. La mudanza a Las Vegas, por ejemplo, generó especulaciones sobre huida fiscal. La explicación real es menos estridente: eficiencia, logística y cercanía con foros. ¿Que la estructura tributaria ayuda? Sí. ¿Qué fue el único motivo? No. Así opera el mundo adulto: múltiples razones, una decisión. También circulan titulares sobre cifras de fortuna imposibles. La cifra exacta de su patrimonio solo la conoce su contabilidad, lo sensato es hablar de rangos y de solidez. Lo que se puede afirmar sin temor a errar es que su riqueza no es un golpe de azar, es la suma de miles de decisiones correctas tomadas durante medio siglo. En resumen, la parte clickbait de su vida existe y vende. Pero al abrirla, más que escándalo se encuentra método. Y eso, paradójicamente, es lo más raro de ver en la farándula. Capítulo 12. Fotografía patrimonial 2025. ¿Cuánto vale un catálogo que nunca deja de sonar? Cuantificar la riqueza de un artista es ejercicio tramposo si se pretende exactitud. Las estimaciones públicas para 2025 sitúan a Marco Antonio Solís en el tramo alto de los patrimonios latinos del espectáculo, con activos distribuidos entre inmuebles, hotel boutique, residencias en Estados Unidos y México, instrumentos financieros conservadores, marcas de consumo y, sobre todo, un catálogo editorial que no descansa. La clave no es el número final, sino la robustez de las fuentes. Primera fuente: regalías por autoría y por fonogramas. Radio, televisión, plataformas, covers, sincronizaciones para audiovisual y reediciones sostienen un flujo que, aunque varía por temporada, se mantiene saludable. La composición, a diferencia del show, produce incluso cuando el artista duerme. Y Marco, compositor prolífico, duerme con la conciencia tranquila. Segunda fuente: giras. En años con tour intenso, la caja crece en saltos.
En años de pausa, el catálogo y los negocios laterales sostienen el pulso. El reencuentro de los bookies demostró que, cuando se decide, el sistema puede generar números de liga mayor sin necesidad de quemar al artista. Tercera fuente, hospitalidad, Mansión Solís. Un activo que convierte fans en huéspedes y recuerdos en tickets altos. Su correlación con la música es directa. Cada lanzamiento, gira o aniversario reaviva reservas y consumo de marca. Cuarta fuente, marcas, tequila, café, salsa. Flujos más modestos en comparación con la taquilla, pero de rotación constante y con crecimiento potencial en mercados hispanos de Estados Unidos. Son los negocios que funcionan aunque el artista esté de vacaciones. La combinación de estas vías produce lo que en finanzas personales interesa: estabilidad. Donde otros dependen de una sola válvula, el bookie opera con 4. Y cuando la economía general se mueve, el sistema amortigua. En un mundo post-pandemia que enseñó la fragilidad del evento en vivo, esa diversificación no es lujo, es salvavidas. La conclusión de esta radiografía es técnica y poética a la vez. El activo más valioso no es la mansión ni el auto, es la canción que, 50 años después, sigue siendo banda sonora de bodas y despedidas. Mientras eso ocurra, la contabilidad sonreirá. Capítulo 13. Legado en vida, premios, influencia y el futuro que ya empezó. Marco Antonio Solís ha coleccionado reconocimientos, pero hay uno que condensa su lugar en la historia: ser celebrado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, distinción reservada a quienes no solo llenan listas, sino que moldean la música en nuestro idioma. Ese homenaje sintetiza lo que millones perciben: que el bookie pertenece al panteón de autores-intérpretes que definieron la educación sentimental de un continente. Su influencia no se limita a números. Vive en la obra de colegas más jóvenes que lo citan como referencia, en los productores que lo invitan a sesiones para afinar la emoción de una balada, en los arreglistas que estudian cómo distribuye la armonía para que la voz se luzca sin estridencia. Es escuela y es espejo. En 2025, su agenda combina presente y legado. Hay canciones nuevas que aparecen con discreción, hay versiones acústicas que le dan una segunda vida a clásicos, hay colaboraciones que cruzan generaciones sin disfrazar su identidad. Y hay, sobre todo, dirección artística sobre su propio nombre, que reeditar, que remasterizar, que grabación en vivo subir. Ser dueño de tu archivo es ser dueño de tu futuro. El legado también vive en el territorio. La Mansión Solís atrae turismo musical, embellece una ciudad patrimonio de la humanidad y crea empleos. Ese impacto, aunque menos ruidoso que un premio, es la medida concreta de un artista que se convirtió en agente económico-cultural. Su familia, hijas artistas incluidas. Asoma como continuidad natural. No hay prisa, hay acompañamiento. La dinastía no se fuerza con titulares, se cocina en casa, con canciones, con ensayos, con paciencia. Si algo enseñó el bookie es que el tiempo, bien administrado, te da todo. Y así, con serenidad de quien ya se probó a sí mismo, Marco Antonio camina su presente. La fama lo persigue, él decide cuándo la mira. El lujo que habla bajito, y se paga cantando. El viaje desde Ario de Rosales hasta Las Vegas no se mide solo en kilómetros, se mide en hábitos. Marco Antonio Solís levantó una vida donde el lujo no grita, envuelve. Donde las casas no son trofeos, son herramientas. Donde el auto no es alarde, es gusto. Donde el hotel no es capricho, es empresa. Y, por encima de todo, donde la canción sigue siendo la moneda que paga todas las cuentas. Quien busque escándalos encontrará poco, quien busque método encontrará una enciclopedia. Escribir bien, grabar mejor, girar con cabeza, diversificar con sentido, blindar catálogo, cuidar familia, honrar origen. La fortuna del bookie no se explica con una cifra, se explica con una rutina. Y aquí cerramos este recorrido por la lujosa y sorprendente vida de Marco Antonio Solís en 2025. Mansiones, autos, negocios y, sobre todo, un repertorio que mantuvo unido a un continente durante medio siglo. Si te gustan estos documentales largos, contados con detalle y sin prisas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias de los grandes de la música latinoamericana.